LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio Entre Ríos. INTA Radio Entre Ríos. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio Entre Ríos. Entre Ríos. Ciencia, tecnología e investigación. INTA Radio Entre Ríos en LT11 con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a INTA Radio Entre Ríos, como todas las semanas, con la información del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con lo más destacado. Y por supuesto, hoy, hablando de lo más destacado, es la asunción del nuevo director regional, Jorge Jesús Bosnerovich, en la ciudad de Paraná. Acto que acaba de transcurrir hace apenas unas horas. La otra actividad que tenemos para mencionarles es la jornada sobre autocultivo y cannabis medicinal, una capacitación que se va a realizar en la Agencia de Extensión de Concepción del Uruguay, y volvemos a tocar un tema del que ya hemos hablado con María Eugenia Munilla en esta oportunidad, sobre recría de terneros con aditivos RZ a los 13 meses de edad. Pero hay más información aún. Desde Paraná, Lucrecia Lezana nos habla sobre la planificación forrajera para mejorar la productividad de los sistemas ganaderos en campo natural. Y desde la Agencia de Extensión de Gualeguay, dependiente del INTA Paraná, Manuel Bacaro, sobre caracterización de la disponibilidad de nutrientes en el suelo a través del muestreo georreferenciado. Esto es Por la Huella, espacio de noticias, novedades y temas de actualidad del INTA Paraná para toda la región. El día martes 6 de junio es designado por el Consejo Directivo del INTA a nivel nacional el ingeniero agrónomo Jorge Godenovich como nuevo director del Centro Regional del INTA Entre Ríos. Jorge Godenovich es doctor en Ingeniería con mención en Ciencias Agropecuarias de la UNER, se desempeña como investigador en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Paraná, especializado en conservación de suelos, y es docente en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER. Dialogamos con el nuevo director del Centro Regional del INTA Entre Ríos, quien comparte los principales lineamientos y ejes de su gestión. El rol de director regional del Centro Entre Ríos, la verdad que es un privilegio, es una vocación de servicio, y la verdad que los que estamos en INTA siempre tenemos el rol de todo lo que hacemos que tenga que trascender en cuanto al territorio, en cuanto a la actividad productiva, agropecuario, agroindustrial. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, el máximo rango que tenemos en Entre Ríos es el director regional. Y el director regional es el que, con todo su equipo de trabajo y su equipo de gestión, son los que tienen que tener la máxima capacidad de servicio y brindar la mayor cantidad de respuestas y soluciones posibles. Primero a todos los actores del INTA en Entre Ríos, los más de 380 agentes que hay en la institución, y después, una vez que uno está consolidado, empezar a interactuar y empezar a brindar respuestas y soluciones y alternativas y trabajo con distintos actores locales, municipales, provinciales, privado, público. Si bien en la propuesta de gestión uno ha planteado varios ejes en los cuales trabajar, inmediatamente los primeros ejes son las capacitaciones internas a la parte de extensión y a la parte de investigación, capacitaciones a los nuevos agentes me refiero a los últimos 10 años que han ingresado a INTA, los becarios que han ingresado en estos últimos meses, hacer los cursos de inducción para saber qué es el INTA, para saber qué hizo el INTA, para saber en qué está trabajando el INTA, para saber en qué va a trabajar el INTA. Entonces, uno de los primeros ejes va a ser la capacitación interna, primero a los extensionistas, y a los extensionistas principalmente en gestión, ¿no? Porque los extensionistas hoy en día son gestores en el territorio. Tenemos que capacitarnos en la gestión del territorio, y principalmente, ¿por qué digo los extensionistas? Porque son todoterreno, están en contacto con todos los actores y tienen que tener esa capacidad de gestión. Otra línea fuerte en la que vamos a trabajar, otro eje fuerte, es el financiamiento externo. INTA viene de un proceso de financiamiento que vamos teniendo algunas inversiones o algunas cuestiones menores. Bueno, otra línea fuerte va a ser el conseguir financiamiento externo para poder seguir y aumentar las líneas de investigación en cuanto a calidad y a cantidad, ¿no? Por supuesto que la comunidad
comunicación es otro de los ejes fundamentales en el mediano plazo, en el corto mediano plazo, porque lo que no se comunica no se ve, ¿no? Y eso lo tenemos claro. Entonces, el INTA hace muchas cosas y tenemos que empezar a comunicarlo en esta nueva generación del conocimiento, ¿no? Que ya pasó de lo que teníamos pensado hace 10 años atrás, cómo se comunicaba el conocimiento, a cómo se comunica hoy. Bueno, hay que dar una vuelta de página en cuanto a la comunicación y armar estrategias de comunicación que lleguen de forma efectiva al productor, a la sociedad, al periurbanismo. Entonces, bueno, ser director del INTA Entre Ríos fundamentalmente es tener una vocación de servicio, tener la pasión para poder, con el equipo de gestión, trascender en ideas, en acciones concretas, en pos de la sustentabilidad y potenciar todas las actividades que nos permitan crecer como institución. Jornada Concepción se planta, segunda edición, autocultivo y cannabis medicinal. Es una capacitación que se va a realizar en la Agencia de Extensión Rural del INTA en Concepción del Uruguay, el 9 de julio 158, el próximo martes 18 de julio, la semana próxima. De este tema conversamos con el jefe de la Agencia de Extensión del INTA en Concepción del Uruguay, Norberto Pérez. Martes 18 de julio va a estar dando inicio a las 8:30 de la mañana de esta jornada de cannabis medicinal y autocultivo que se denominó Concepción se planta. Esta es la segunda edición porque ya hicimos una primera el mes pasado y bueno, los cupos habían sido colmados. En la oportunidad vamos a estar tratando 3 temas que se decidieron que creemos prioritarios, que uno es la vinculación al registro de producción de cannabis, que es el ReproCan, la vinculación al cultivo legal, quiénes lo pueden realizar y cómo se puede realizar ese trámite individual. Después vamos a estar dando, esta parte va a estar dada por Joaquín Rioso, quien es horticultor, cultivador, estudiante de medicina. La segunda parte que va a estar dada por el bioquímico Justo Sato. Justo va a dar la parte de historia del cannabis medicinal y de la historia también de la medicina canábica. Y como tercera parte dentro de lo que va a ser la mañana, va a ser el ABC del cultivo y las bases de la germinación y como las bases del cultivo para zonas principiales. Y va a estar dada por Walter Chalpe y Tamara Aranda. Ellos son cultivadores. Walter es diplomado en cannabis. Todos los anteriores también son diplomados en cannabis. Y Tamara también es cultivadora. Y ellos forman parte del grupo que venimos juntándonos hace como 2 meses con encuentros mensuales y quincenales en algunos casos para la organización de esta cuestión del Concepción se planta. En principio destinado a gente que ya está produciendo y está registrada o es para gente que quiere comenzar a producir. No es necesario que estén registrados porque se le van a brindar los formularios y el paso burocrático a seguir para estar inscritos en el ReproCan. Y como segunda vinculación con la pregunta que me hiciste, no, porque no es necesario que sepan del cultivo porque se va a dar como un pequeño ABC básico, bien básico, sobre el cultivo. Seguramente cuando avancemos con este colectivo en la marcha, seguramente van a ir saliendo en otros tipos de talleres del cultivo en específico, pero quizá con mayor grado de profundidad. Cuando mencionabas recién la producción de cannabis medicinal, ese es un segundo paso, ¿verdad? Porque por un lado está la producción del cannabis y por otro lado seguramente la capacitación es decir, ¿quiénes pueden producir cannabis medicinal? ¿Deben tener una licencia? ¿Deben depender de un...? Efectivamente, es el primer punto de la disertación, que es este registro, que lo realiza cualquier persona física,
con una prescripción médica, obviamente, no lo hace solamente con su voluntad, sino que también tiene que tener una prescripción médica, y con ese registro que se llama ReproCan, se hace la oportunidad de llevar consigo cierta cantidad de cannabis medicinal y tiene la posibilidad de tener en su casa hasta 9 plantas de cannabis para uso medicinal. Perfecto. ¿Hay también la intervención de un farmacéutico? En este momento, dentro de lo que es el grupo, que como te dije, la mayoría son diplomados en cannabis, hay bioquímicos, también hay un médico que prescribe cannabis, está investigando, y también tenemos relación dentro de la mesa con la Facultad de Ciencias de Ciencia de la Salud de Laguna, que en su momento también vamos a realizar juntos, pero bueno, por cuestiones de agenda de la propia facultad, decidimos hacerlo con el grupo y la agencia. Repasamos entonces, esto va a ser el 18 de junio, martes 18, ¿no? De julio. Va a ser el martes 18, 8:30 de la mañana, Agencia de Extensión Construcción del Uruguay, 9 de julio 158. Por inscripción también en la agencia. Por la inscripción hay un formulario Google que está en la página de INTA, está el número de teléfono de la agencia, el 425274, para informarse. Pueden hacerlo por cualquiera de esos dos medios. La vinculación pública-privada es uno de los temas que hemos conversado ya anteriormente, y en este caso el convenio entre INTA y el establecimiento Los Vascos. Se realiza en INTA Concepción del Uruguay una recría de terneras con aditivos RZ a los 13 meses de edad. Sobre este tema conversamos con la ingeniera María Eugenia Munilla del departamento Rumiantes. La experiencia en la cual estamos trabajando actualmente en el INTA de Concepción del Uruguay es con un alimento balanceado que puede ser ofrecido en autoconsumo para bovinos, y también lo hemos estado evaluando en ovinos. Estas experiencias sobre las cuales estamos trabajando es en el marco de un convenio que tenemos con Los Vascos SRL, que es un convenio de asistencia técnica donde en general se hace desarrollo y transferencia de información científica para la comunidad que así lo requiera, especialmente para el sector ganadero. En esta experiencia que estuvimos viendo, que se tomaron algunas imágenes, se está evaluando la posibilidad de ofrecer desde el primer día un alimento balanceado en autoconsumo y compararlo también con otros tratamientos u otros grupos donde se ofrecen raciones o dietas más tradicionales, que son normalmente las que se utilizan con forrajes voluminosos y suplementaciones. Entonces lo que vimos hasta el momento es lógicamente una diferencia en ganancia de peso, en niveles de consumo, también en conversión, según el tipo de dieta que se le esté dando. Lógicamente, o sea, cuanto mayor es la asignación de alimento, en este caso sería el autoconsumo, y además se le provee rollo, mayores ganancias de peso vamos a tener. Después habrá que analizar cuáles son los costos que tenemos en cada caso. Pero en general, o sea, con digamos el objetivo de esta experiencia es mejorar los niveles de ganancia de peso de terneras en su etapa de recría para hacer un servicio anticipado, un servicio a los 13 meses de edad, que normalmente ya de por sí un servicio a los 18 o uno a los 15 meses, uno adelanta bastante la edad al primer servicio, digamos, con distintos objetivos de producción, pero en este caso queremos redoblar un poco la apuesta y podernos ir a una edad aún más mayor, aún menor. ¿Cuál es la finalidad de anticipar la edad? Lógicamente, o sea, tenemos que pensar en un plan de largo plazo. La respuesta a tu pregunta es un ternero más para el ciclo productivo de una vaca. O sea, en vez de tener ciclos de recría largos, que en general van entre los 18 meses y los 2 años, reduciríamos un año
digamos, de ese tiempo de espera y de tener una categoría improductiva en el campo. Después hay que pensar no solamente en alcanzar el peso y el grado de desarrollo reproductivo a los 13 meses de edad, sino también después garantizarle un adecuado crecimiento al animal que todavía está en condiciones de crecer. Justamente se me ocurrió una pregunta. Al anticipar el tiempo en que se hace se dispone de ese animal para comenzar con su ciclo reproductivo, ¿es necesario trabajar con inseminación o ya se puede incorporar al rodeo de toros? Sí, sin duda. Tenemos que pensar o en un sistema de inseminación a tiempo fijo, que es lo que se va a hacer en este caso. Se va a hacer una selección según niveles de progesterona, en este caso. También del grado de desarrollo reproductivo que tengan y del peso, ¿sí? Necesitamos parámetros o condiciones mínimas para que las vaquillas puedan entrar a servicio. Eso por un lado. Una vez que empecemos... Cuando decís entrar a servicio, no me queda claro. Siempre con inseminación. Sí, va a ser con inseminación y también con repaso de un toro que tenga facilidad de parto, ¿sí? Que se haya sido con bajo peso al nacer, que tenga un crecimiento moderado durante las etapas posteriores, pero sí es una estrategia diferencial de manejo respecto a los planteos tradicionales, que es un poco el desafío para la zona, o sea, generar algo más de información, si bien hay en otras partes de Argentina y de otros países un servicio a los 13 meses de edad promedio. La realidad es que sabemos que los bovinos tienen el potencial de alcanzar la pubertad antes del año de vida y poder recibir un servicio alrededor del año, un poquito más adelante. El tema es llegar. ¿En ese caso se puede utilizar los toros que ya están en disponibilidad o hay que pensar en la renovación y elegir toros apropiados para esas edades? Sí, estamos viendo desde Cooperadora también, que estamos trabajando conjuntamente en la posibilidad de adquirir un toro específicamente para esta categoría, para todo lo que es vaquilla de reposición. Y también para mejorar el manejo posterior, o sea, al momento del parto. Bien, Maru, recordanos cuánto hace que están trabajando con esta experiencia y cuál es el tiempo que ustedes estiman en el que pueden tener resultados un poco más concretos. Bien, hace 2 meses que empezamos con esta experiencia, va a tener una duración aproximada de 90 días, es decir, que en un mes aproximadamente ya finalizaríamos y las terneras tendrían esa edad que te mencionaba hoy. Además de medir esto que te decía del desempeño productivo y de ver cómo evolucionan a nivel reproductivo, lo acompañamos también de otros indicadores de bienestar animal, por ejemplo, medidos a través de la sangre, medidos a través de patrones de comportamiento, también cuáles son las condiciones de higiene de los animales, las escalas de Bostas, como para saber cómo están a nivel digestivo también, cómo procesan la dieta que nosotros le estamos dando. Entonces, de esta manera es un estudio integral, no solamente pensamos en una mejora de la producción, sino que también queremos ver cómo están sanitariamente, en la parte sanitaria y a nivel de bienestar según el manejo que se le dé a cada grupo. Porque vale mencionar que los vascos producen suplemento para alimentación, ¿verdad? Exacto. Y lo que un poco se evalúa también, además de lograr este primer objetivo que me has mencionado, es ver si ese suplemento está dando buen resultado y no provoca, alteraciones en el sistema digestivo. ¿Es Exacto. así o estoy equivocado? No, es así tal como Bien. decís. Vimos que tienen, ganancia de peso superadoras. En este caso estamos viendo ganancias diarias de alrededor de 1,5 kilos por ternera. Estamos observando que las terneras que están con autoconsumo y oferta de rollo también están alrededor de 1,5 kilos por día. Entonces eso, respecto de los planteos tradicionales, donde con suerte ganan 400, 500 gramos por día, es totalmente diferencial. Después habrá que ver en el largo plazo si conviene, cuáles son las cuestiones económicas. Pero en principio lo que estamos viendo es una mejora sustancial de lo que es evolución de peso y también, la cuestión distinta de este alimento es que se lo puede ofrecer en autoconsumo desde el primer día. Podemos prescindir de la fibra, si bien acá estamos viendo que los mejores resultados son con la inclusión de fibra, pero podemos prescindir también. Es decir, que es un alimento que directamente se carga en el comedero y uno, simplemente tiene que garantizar
que los animales siempre tengan comida y después no hay demasiados problemas con la operatoria, que es especialmente pensado, o sea, se está implementando en cualquier escala, o sea, digamos, y en distintos planteos productivos, pero es ideal para los establecimientos, las empresas o para los productores que tienen, digamos, dificultades en conseguir equipamiento o personal incluso que esté disponible de lunes a lunes para todo lo que es la operatoria de suministro de alimentos. La última pregunta, no sé si lo mencionaste, ¿a partir de qué edad se empieza a trabajar con las terneras? Empezamos a trabajar hace 2 meses aproximadamente, tenían entre 9 meses, entre 8 y 9 meses. Esa era la anteúltima, te engañé. Ahora sí vamos con la última. ¿Cómo se hace una investigación de este tipo? ¿Con cuántos rodeos o con cuántos grupos se trabaja? Supongo que hay un testigo y además hay otros en los que se van probando diferentes dosis o porciones de... Sí, estas experiencias formales normalmente requieren, digamos, un seguimiento de todo lo que es el diseño experimental, que en este caso son 4 grupos o 4 tratamientos, y a su vez, digamos, dentro de cada tratamiento se hacen 3 repeticiones. Esto, digamos, nos elimina algún, digamos, error que haya relacionado con un animal o con, digamos, con errores que pueden ser, digamos, frecuentes en la operatoria cotidiana. Entonces, es un diseño, digamos, que ya está aprobado, digamos, porque también este trabajo es para una tesis de maestría de la Universidad de Lomas de Zamora, entonces ya está aprobado, digamos, cómo es todo el manejo del diseño experimental, cómo asimismo el manejo que hacemos a los animales requiere, digamos, aquí en INTA y en otras instituciones donde se hacen investigaciones o trabajos con animales, requieren un protocolo digamos, de normas éticas que hay que tener con los animales, que es el protocolo de SICUAE. Así que todo eso, digamos, lo tenemos bastante ajustado, más que nada para cumplir con pautas de lo que es la investigación y después a posteriori lo que es la publicación de los trabajos. Pero en este caso, digamos, para precisarte esta información que me preguntás de los tratamientos o grupos en evaluación, hay un grupo que está con rollo y suministro diario de una suplementación que es a base de maíz y concentrado proteico. Después hay otro grupo que está con rollo y una suplementación digamos, a razón del 1% del peso vivo con el alimento balanceado. Después hay otro grupo que está con autoconsumo de este alimento balanceado y hay otro grupo más que está con autoconsumo y con rollo. Entonces, digamos, probamos eso que te mencionaba hoy, digamos, desde los tratamientos o grupos más tradicionales, que son basados en fibra, en este caso rollo, hasta los que son, digamos, un poco más innovadores y son basados en autoconsumo. Esto es Por la Huella, espacio de noticias, novedades y temas de actualidad del INTA Paraná para toda la región. La productividad de los sistemas ganaderos depende del manejo de la alimentación. Si no hay un balance entre la oferta forrajera y la demanda animal, se reduce la productividad y se degrada la fuente de alimento, el campo natural. Por ello, la planificación forrajera es la clave para mejorar la productividad de los sistemas ganaderos en campo natural. Pero, ¿cómo hacerlo? Hablamos con Lucrecia Lezana, profesional del INTA Paraná, quien comparte algunas recomendaciones a tener en cuenta en el corto, mediano y largo plazo. Cuando pensamos en planificación forrajera, justamente pensamos en poner en común, en contrastar la oferta forrajera con la demanda animal para tratar de encontrar un balance entre esos dos componentes y de esa manera asegurar 2 objetivos. Por un lado, la productividad de ese sistema ganadero, pero por otro lado también la conservación de los recursos naturales. Y cuando hablamos de planificación forrajera, hablamos a diferentes escalas. Podemos pensar en la planificación forrajera de largo plazo, que básicamente consiste en el balance forrajero, esto es, contrastar la oferta forrajera y la demanda animal a lo largo de un año. Es muy importante, desde el punto de vista del manejo de los sistemas ganaderos, tener una buena planificación forrajera de largo plazo, es decir, tener un balance forrajero calculado y ajustado, porque eso nos ordena en el tiempo y nos permite, de alguna manera, poder adaptarnos a la variabilidad climática como estamos teniendo o aún estamos padeciendo luego de la sequía del verano.
Pero también tenemos una planificación forrajera de mediano plazo y eso es la presupuestación forrajera. El ejemplo típico de presupuestación forrajera es el cálculo que uno hace previo a la entrada del invierno cuando tiene que calcular con qué volumen de pasto cuenta, cuánto estima que crecerá el pasto en el invierno y cuál es el requerimiento invernal que tiene. Habitualmente, en función de la productividad de nuestros sistemas ganaderos de cría, al crecimiento del campo natural en el invierno debemos ayudarlo con alguna fuente de forraje externo, como puede ser heno, o alguna fuente de forraje producida en el mismo campo pero reservado, como puede ser un forraje diferido o un lote diferido en pie. Esa es la presupuestación de mediano plazo, la presupuestación forrajera invernal. Cuando pensamos en la planificación forrajera de corto plazo, ahí nos estamos refiriendo a lo que hacemos casi que a diario o dependiendo fundamentalmente del manejo del pastoreo, ¿sí? Entonces pensamos, por ejemplo, en la planificación del pastoreo, cómo hacemos la rotación, cuántos días de permanencia tienen los animales en cada lote. Y en este sentido, cuando pensamos en la planificación forrajera de corto plazo y pensando en el contexto actual, una recomendación importante a tener en cuenta, sobre todo para aquellos productores que tienen una rotación de potreros, es que traten de no desarmar, vulgarmente dicho, esa rotación de potreros, que traten de mantenerla, aun cuando el crecimiento del campo natural es muy escasa en esta época del año. La recomendación es tratar de acelerar la rotación, evitar el sobrepastoreo o evitar la permanencia de los animales durante mucho tiempo en un mismo lote, porque eso nos traerá seguramente consecuencias en el futuro. Entonces, la recomendación, decía, pasa por acelerar la rotación y en la medida de lo posible tratar de brindar alguna fuente de alimento, alguna fuente de suplementación que cubra los requerimientos de los animales o al menos nos permita cubrir esos requerimientos al nivel del mantenimiento para tratar de paliar de la mejor manera posible esta situación de crisis. Como decía, muchos de los productores ganaderos del norte de la provincia de Entre Ríos aún están sufriendo. Seguimos andando por la huella. El muestreo georreferenciado por ambientes dentro de un lote nos permite lograr una mejor caracterización de la disponibilidad de nutrientes en el suelo, si se compara con el muestreo de suelo tradicional. En el caso de los nitratos, se podría lograr una reducción considerable en los kilogramos de fertilizante a utilizar, con una importante reducción en el costo por hectárea, sumado a un uso más sustentable de los mismos. Dialogamos con Manuel Bacaro, de la Agencia de Extensión Rural del INTA Gualeguay, quien nos cuenta más sobre una serie de ensayos realizados en la zona. En el presente trabajo se comparó el muestreo de suelo georreferenciado por ambiente versus el muestreo al azar, el que generalmente realizamos. Se realizaron muestreos en lotes en el departamento de Gualeguay, en la localidad de González Calderón, Estación Lazo y Cuarto Distrito, y lotes en el departamento de Rosario del Tala, cercanos a la localidad de Gobernador Solá. Para esto se utilizaron los mapas de rendimiento del cultivo de maíz de primera de este año, se ambientaron esos mapas, se generaron 3 ambientes por lote, se determinaron los puntos georreferenciados a muestrear y bueno, se fue al campo, se tomaron las muestras y se mandaron al laboratorio para realizar varias determinaciones. Cabe destacar que el promedio de nitrato general de todas las muestras fue elevado comparado con años normales, en este caso fue de 93 ppm y consideramos que estos niveles se deberían a la baja extracción por parte del cultivo. En el caso de estos eran 2 lotes que venían del cultivo de maíz, rastrojo de maíz, y en los rendimientos promedio de todos los lotes fue de 22 quintales, sumado a la alta mineralización de este año. Por lo tanto, consideramos que es muy importante siempre tomar muestras de suelo y en particular este año, ya que podemos encontrarnos con algunas sorpresas y que haya lotes que van a trigo que no hagan falta fertilizarlo. El N objetivo para el cual se tomó para el presente trabajo fue de 135 para el cultivo de trigo, y nos dio que en el muestreo georreferenciado por ambiente los kilos de fertilizante necesarios para llegar a ese objetivo fue considerablemente menor a los kilos de fertilizante necesarios en el caso del muestreo al azar. Por lo tanto, el muestreo georreferenciado por ambiente pagaría ampliamente el mayor costo por la mayor cantidad de muestras de suelo que mandamos al laboratorio, con una importante reducción en el costo por hectárea en fertilizante. Si querés saber más de este y otros temas, buscanos en las redes como @INTAParaná. Esta ha sido la información más relevante de la semana del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la provincia de Entre Ríos. Nos reencontramos dentro de 7 días aquí en esta misma frecuencia. Muchísimas gracias por acompañarnos.
La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio Entre Ríos. El programa del INTA en el aire nacional. DLT11, AM 1560.